Buenos días, mi nombre es Paola Bedoya. Les doy la bienvenida a este nuevo segmento. Soy estudiante del quinto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación voy a hacer una presentación sobre este nuevo segmento que lleva por nombre lo que vendría siendo elaboración de contratos específicos y generales, su práctica y aplicación. Este segmento está bajo la tutoría de la profesora Dagny Bello. Espero sea de su agrado. El presente trabajo analiza la importancia del contrato de prestación de servicios en el derecho civil venezolano, destacando cómo permite a las partes establecer derechos y obligaciones claras. Se abordan los elementos esenciales del contrato, los cuales son consentimiento, objeto, causa y capacidad, así como los elementos específicos y accesorios que garantizan su correcta ejecución, como plazos, garantías y confidencialidad. Además, se resalta la relevancia de una redacción precisa para evitar conflictos y cumplir con la legislación vigente. Esto asegura la seguridad jurídica y fortalece la relación profesional entre las partes. Este análisis sirve como guía práctica para comprender cómo un contrato bien estructurado protege los intereses de todos los involucrados y garantiza el cumplimiento eficiente de los servicios pactados. Hoy hablaré sobre la importancia del contrato en el derecho civil venezolano y los elementos que garantizan su validez, según el Código Civil y la doctrina. Como hemos visto en actividades pasadas, el contrato es una fuente principal de obligaciones. Permite a las personas establecer relaciones jurídicas mediante acuerdos de plena voluntad. Según el Código Civil venezolano, en su artículo 1133, es una convención entre dos o más personas destinada a constituir, regular, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Si citamos al señor Arteaga Sánchez, el contrato refleja la autonomía de la voluntad, asegurando seguridad y estabilidad en las relaciones civiles y comerciales. Hoy hablaremos específicamente de lo que vendría siendo la elaboración de los contratos específicos y generales. ¿Cómo se elabora? Empezamos con lo que vendría siendo el proemio, que es lo que identifica claramente a las partes y su capacidad legal, incluyendo la representación de personas jurídicas. Esto evita dudas sobre quién asume las obligaciones. Las declaraciones de las partes confirman antecedentes relevantes, propiedad de bienes u otros hechos esenciales para la validez del contrato. Asimismo, tenemos que esto nos orienta a la interpretación en caso de conflicto. El objeto del contrato, estipulado en el artículo 1155 del Código Civil venezolano. La prestación debe ser posible, lícita y determinada. Esto previene ambigüedades y conflictos. Tenemos la contraprestación y forma de pago. Define el beneficio económico, monto, moneda, plazo y forma de pago, asegurando equilibrio y claridad. La vigencia determina el periodo de efectos legales, puede ser determinada o indeterminada, según lo pactado. Garantías y penas convencionales, protege los intereses de las partes y aseguran un cumplimiento. Las penas funcionan como indemnización previamente acordada. Tenemos la jurisdicción y competencia, define los tribunales que resolverán conflictos evitando problemas sobre competencias. Es importante aclarar que todas estas elaboraciones de estos contratos prevén o deben de tener y contener estas especificaciones, si no, como tal, no sería un contrato. Continuando con lo que anteriormente estábamos viendo sobre la elaboración de los contratos, dichos contratos deben de tener un elemento o varios elementos que le den la validez jurídica que él necesita. Por lo tanto, se presentan elementos generales del contrato, que son aquellos que todo contrato debe de contener. En actividades anteriores hemos participado y hemos tratado sobre este tema, pero se dará una breve repetición. Tenemos que el primero es el consentimiento, es la voluntad libre y consciente de las partes de asumir obligaciones. Sin consentimiento no hay contrato. Debe expresarse sin error, dolo o violencia. El objeto es la prestación que cada parte se obliga a cumplir, dar, hacer o no hacer algo. Debe ser lícito, posible y determinado. La causa es la razón que justifica el contrato. Debe ser lícita. Si es ilícita, el contrato es nulo. Tenemos la capacidad. Solo personas con capacidad jurídica plena pueden contratar. La falta de capacidad puede anular el contrato. Tomando en cuenta lo ya expuesto, ahora vamos a los elementos específicos que se adecúa al caso práctico que voy a presentar. Para mayor entendimiento, tenemos el elemento específico y accesorio sobre el contrato de prestación de servicio, contrato que yo redacté de forma de caso práctico para este taller. Para entender un poco más los elementos específicos y accesorios,
Tenemos el primero, que es el servicio a prestar. Obligación principal del prestador debe estar claro, ser lícito y posible. Tenemos una remuneración o contraprestación, pago acordado con monto, forma, lugar y plazo de cumplimiento. Tenemos una duración del contrato que define el tiempo de vigencia y condiciones de terminación anticipada. Tenemos la obligación de las partes, que es por el prestador cumplir con el servicio con diligencia y normas técnicas. El beneficiario pagar y facilitar lo necesario. Garantías y accesorios, confidencialidad, penas convencionales y plazos de entrega para asegurar cumplimiento y control de este contrato. A continuación vamos a presentar este caso práctico que se lleva a cabo por medio de un contrato de prestación de servicios. A continuación vamos a presentar cada cláusula y el porqué de esa cláusula para mayor entendimiento. El contrato de prestación de servicios celebrado, este contrato entre Corporación Tecnoservicios C. Compañía Anónima y Servicios y Mantenimientos Quintana Compañía Anónima, constituye un acuerdo jurídico válido que cumple con los requisitos del Código Civil venezolano y la doctrina especializada, garantizando derechos y obligaciones exigibles para ambas partes. A continuación se explica cada cláusula y su relación con los elementos generales y específicos del contrato. Tenemos el premio, que es la identificación de las partes, elemento general y capacidad de consentimiento. ¿Qué hace? Identifica a las partes, sus representantes legales y poderes notariales. Esta información asegura que las partes son legalmente capaces de obligarse y que el contrato es vinculante. Además, evita conflictos sobre la representación de personas jurídicas, cumpliendo lo que exige el Código Civil venezolano en su artículo 464 sobre la capacidad legal. Tenemos las declaraciones de las partes, el elemento general, consentimiento y causa, que hace. Cada parte declara su actividad, experiencia, recursos y voluntad de cumplir las obligaciones. Estas declaraciones ratifican la intención de contratar y aportan certeza sobre la idoneidad del prestatario, evitando disputas sobre la capacidad de cumplir con los servicios. Como indica Albaladejo, sirven para interpretar correctamente el contrato en caso de conflicto. Como anteriormente lo dijimos, tenemos el objeto del contrato, otra cláusula, que es un elemento específico, que es el servicio a prestar. Este que hace define que el prestatario instalará, mantendrá y dará soporte técnico a redes de telecomunicaciones. La definición clara evita ambigüedades sobre qué servicios se deben prestar, cumpliendo en el artículo 1155 del Código Civil, que exige un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Asimismo tenemos la otra cláusula, que vendría siendo la contraprestación y forma de pago. Es un elemento general, que es la causa. El elemento específico es la remuneración o contraprestación. ¿Qué hace? Que establece la contratante pagará mensualmente los servicios aprobados. Garantiza equilibrio contractual y cumplimiento de obligaciones económicas, evitando conflictos sobre pagos o reclamaciones por indeterminaciones. La estipulación clara del monto, plazo y forma de pago protege a ambas partes frente a incumplimientos. Tenemos la otra cláusula, que es la duración del contrato. En el elemento general vendría siendo vigencia y en un elemento específico del contrato sería la duración del contrato. ¿Qué hace? Determina que el contrato será válido del 1 de marzo al 1 de septiembre de 2023, prorrogable por acuerdo. La fijación del plazo protege a las partes y permite la planificación de obligaciones y pagos, cumpliendo con la exigencia de certeza temporal en los contratos civiles. Luego tenemos la ejecución de los servicios, que como elemento específico es las obligaciones del prestador. ¿Esto qué hace? Que define la selección del personal, cumplimiento normativo, reportes y mantenimiento de herramientas, incluyendo plazos de entrega. Asimismo, establece estándares claros para el cumplimiento del servicio, evitando incumplimientos y asegurando el control de calidad. Además, que esto proteja a la contratante y asegura que el prestatario actúe con diligencia profesional. Luego tenemos las garantías y responsabilidades. Como elemento específico, vendría siendo la parte accesoria, que son las garantías. ¿Esto qué hace? Establece sanciones por incumplimiento y obligación de corregir servicios defectuosos. Tenemos asimismo que las garantías protegen los intereses de ambas partes y refuerzan el cumplimiento contractual, incentivando que los servicios se ejecuten correctamente y se respeten los plazos. Luego tenemos la confidencialidad, es un elemento específico, específicamente accesorio. ¿Qué hace? Obliga a ambas partes a no divulgar información técnica o comercial.
Protege la información sensible de la empresa, asegurando seguridad legal, comercial y previniendo daños futuros a la reputación o propiedad intelectual. Luego tenemos un dato muy importante, que es la jurisdicción y competencia, una cláusula, que vendría siendo la competencia judicial. ¿Qué hace? Determina que cualquier conflicto se resolverá en tribunales de Valencia, Estado Carabobo, específicamente en el contrato. Garantiza claridad en caso de litigio, evita disputas sobre tribunales y asegura un procedimiento judicial y ágil. Terminación anticipada. Es un elemento específico de derechos y obligaciones al terminar. Permite finalizar el contrato con aviso de 30 días con pago de servicios ejecutados. Esto es muy importante porque protege a ambas partes de cualquier eventualidad o cualquier obligaciones que no sean permitidas. Al finalizar se estipulan las firmas de los contratantes para la validez de las firmas de este contrato. De verdad que es muy importante analizar esto porque aquí vemos que este contrato cumple con todos los elementos generales y específicos y cumple con los requisitos y los aspectos fundamentales para elaborarlos. Para concluir el tema, los contratos en el derecho civil son herramientas fundamentales para establecer relaciones jurídicas claras y seguras entre las partes. Su validez depende de la presencia de los elementos generales, consentimiento, objeto, causa y capacidad, no lo olviden, que garantiza que el acuerdo sea jurídicamente exigible. Además, los elementos específicos como el servicio a prestar, la contraprestación, la duración, las obligaciones de las partes y las garantías que aseguran que cada cláusula cumpla una función práctica y legal. Un contrato bien redactado protege los intereses de ambas partes, evita conflictos, asegura el cumplimiento de las obligaciones y fortalece la seguridad jurídica. En el caso del contrato de prestación de servicios, se demuestra cómo la combinación de estos elementos genera un marco claro, equitativo y legalmente sólido, que respalda la relación profesional y permite que los derechos y deberes de las partes se cumplan de manera eficiente y justa. Gracias por su atención.